A un año del 7 de diciembre del 2022, el país ha tenido duros golpes, no solo por los fenómenos naturales, sino por otros tipos de fenómenos, y nos ha llevado a estar en un momento muy crítico. Estamos en una recesión técnica económica, estamos en una crisis social y crisis política que evidencia totalmente una gran delincuencia y corrupción en estos momentos en el país. Le quiero dar la bienvenida y las gracias también por darnos esta entrevista al doctor Aníbal Torres Vázquez. Él es ex premier, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias a ustedes. Como lo mencionaba, a un año prácticamente del 7 de diciembre, me gustaría iniciar con esa pregunta. ¿Qué recuerdos o qué reflexión o qué ha pasado todo este tiempo desde el 7 de diciembre del 2022 al día de hoy? ¿Cómo lo puede recordar o cómo lo puede mencionar el 7 de diciembre del 2022, que prácticamente fue histórico para el país? Sí, bueno, el 7 de diciembre no es un hecho aislado. El 7 de diciembre tiene sus orígenes desde antes de la elección de Castillo, en la segunda vuelta, en junio del 2021. Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta y la ultraderecha trató de bajarlo con una publicidad archimillonaria, haciéndole imputaciones falsas. En esas circunstancias, yo salí, sin conocerlo personalmente, a defenderlo públicamente porque las imputaciones de comunista, de terrorista, eran absolutamente falsas. Fue elegido presidente y desde ese momento comenzaron a cercarlo. ¿A cercarlo quién? Precisamente esa burguesía lumpen, un sector de la iglesia, incluso un sector del sistema de justicia y especialmente los medios de comunicación de Lima. Comenzaron a atacarlo día y noche y no lo dejaron gobernar. El gobierno de Pedro Castillo, como ningún otro gobierno en el Perú, refaccionó la mayor parte de colegios, de escuelas, para que se reinicien las clases presenciales después de levantarse las restricciones por razón del COVID. El Perú ahora es una ruina, es un desastre. Como usted ha dicho al inicio, estamos en una debacle no solamente económica, social, política, sino especialmente moral. Y con todo ese trabajo que venía haciendo el expresidente Pedro Castillo, ¿cómo llega al 7 de diciembre? Bueno, hemos hecho todo ese trabajo, pero en medio de una oposición terrible por esa organización criminal integrada, como he dicho, por esa burguesía lumpen, por ese sector de la iglesia, ese sector del sistema de justicia, por los medios de comunicación en Lima, que hacían una oposición constante. Al referirse a Pedro Castillo lo mencionan, dice, el golpista Pedro Castillo. En cambio, cuando se refieren al más grande delincuente que ha tenido el Perú, al más grande asesino que ha tenido el Perú, uno de los 7 corruptos más grandes que ha tenido el mundo, ahí dicen, el presidente Fujimori. Él sabía ya que ese era su último día. Bueno, el 7 de diciembre, el día 6 hemos tenido reuniones, hemos analizado la situación, no estábamos seguros si iba a haber vacancia o no iba a haber vacancia, si iban a alcanzar los votos o no iban a alcanzar, pero no podía haber como no podía haber. El día 7, igualmente estuvimos en esa situación. Yo estaba trabajando en mi oficina como el jefe de gabinete de asesores.
la coordinadora parlamentaria entró 2 o 3 veces para decirme, doctor, no alcanzan los votos para la vacancia, faltan, ¿no?, 2 o 3 votos. Y yo no lo decía, pero dentro de mí no tenía la convicción esta que 2 o 3 votos es muy fácil que lo pueda lograr el fujimorismo, porque ellos, como sabemos, tienen muchísimo dinero que se robó precisamente su jefe, Alberto Fujimori, ¿no? Pero eso yo no lo manifestaba, pero sí había esa incertidumbre. Pasada las 11 de la mañana, el presidente no me hace llamar por medio de un edecán, ¿no? Yo salgo para disponiéndome a irme a la oficina del presidente, y al voltear la esquina allí de un pasadizo, los decanes me dicen, doctor, espere un momentito, porque también lo han llamado a la premier. Esperé, salió la premier y nos hemos dirigido los dos. Hemos llegado allí a la oficina del presidente. La premier lo saludó, por supuesto, no creo que le dijo algo, hablaron algo de un acontecimiento público, eso no lo escuché bien. Pero me acerqué, lo saludé, y me dijo que va a haber un mensaje a la nación. Como me dijo eso, yo entonces me retiré junto a una puerta de la sala de embajadores para escuchar el mensaje. En ese momento el presidente le daba instrucciones a la premier, ¿no?, para que coordine seguramente con la prensa, y la premier salió. Se fue a traer a la prensa, se demoró un poco, unos 10 minutos, algo así. No, el presidente también salió porque estaba sin terno, salió y volvió con su terno. Llegó la prensa, hicieron las coordinaciones allí, le pusieron la banda presidencial y comenzó el mensaje, ¿no? Yo, por supuesto, pensaba que era un mensaje por la presentación que tenía ese día en el Congreso el presidente de la República, ¿no? Pero al terminar el mensaje, ya dice pues que va a cerrar el Congreso y otras instituciones. Allí, no, claro. Usted, como conocedor de la materia, sabía que lo que estaba pasando. No, pero traté de mantener la serenidad. No, terminó el discurso y me acerqué y le dije, ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional? Y él me dijo, no se preocupe, doctor. ¿Por qué le pregunto yo? Porque golpe de Estado no se puede hacer leyendo un papel, leyendo un mensaje. Exacto. Golpe de Estado se hace con la fuerza, no hay otra forma, ¿no? Y para que recuerden los peruanos, los golpes de Estado fueron los del presidente Velasco y los del presidente Fujimori. Esos sí fueron verdaderamente golpes de Estado. El presidente me dijo eso, me di la vuelta al sitio donde yo estuve parado y le pregunto al ministro del Interior, ¿no? Le digo, ministro, ¿y van a intervenir el Congreso? Y el ministro del Interior me manifestó que él no sabía eso. Entonces me doy la vuelta al ministro de Defensa, el general Bobbio, y le digo, ministro, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y él me contestó, a mí no me han dicho nada. Desde ese momento digo, ya entre mí decía, no es un golpe, pero ya lo que hizo ya es... Ya lo dijo, ya lo dijo, y eso lo van a aprovechar ahora sí, ¿no?, para vacarlo. Entraron muchas personas, entre ellos algunos congresistas, como por ejemplo el congresista Sánchez, otros congresistas. Al que lo saludé fue a Sánchez porque era también ministro de Comercio, y también a Alejandro Salas. A ellos los saludé, pero prácticamente los saludé con desgano porque yo desconfiaba ya de todos, ¿no? Usted no sabía quién había sido parte de ese mensaje. Así prácticamente. Es, ¿no? Entonces ya yo desconfiaba prácticamente de todos. Pero luego se llegó a determinar, o al menos hasta este momento, que ninguno de ellos ha participado en eso. Yo ingresé a la sala de embajadores, me senté allí, no hablaba yo con nadie. ¿Estaba todavía en shock usted? No, sí estaba en shock, es verdad, no pasaban gente y todo eso, ni siquiera lo saludaba, ¿no? Y en eso entra el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la llevo a la Embajada de México.
Y yo le dije, te acompaño. Me dijo, gracias doctor. Y salimos, yo lo seguía y no hemos ido en los vehículos oficiales allí con su seguridad y todo eso. Y ya frente a la Clínica Internacional, en el cruce de Garcilaso de la Vega con Avenida España, lo detienen. En ese momento, como es de conocimiento público, estaban apuntándole con las armas. Claro, total, un delincuente. Un delincuente, y claro, como a él y el que habla también nos han amenazado permanentemente de muerte, entonces más o menos pensábamos que en ese momento iba a ser, que en ese momento los iban a matar. Exacto, ¿no? Y el presidente lo que se preocupaba es por su hijita menor que lloraba, ¿no?, desesperadamente. Llegamos a la prefectura, allí no lo dejaron o lo llevaron a la familia de Pedro, ¿no?, según dijeron, a su casa, y a Pedro dentro de allí de este establecimiento. Hemos estado sentados allí y la fiscal y demás personal de la fiscalía llegaron, ¿no? En ese momento, como vemos, y ahí está en público, no hubo ningún acto de violencia. Se redactaron los documentos sobre la lectura de sus derechos personales, ¿no? El registro personal a él, otra acta, y el acta de la detención en ese momento, ¿no? Y no es como dicen algunos, ¿no?, que ¿por qué lo he dejado firmar esa acta? En ese momento no había ya ningún acto de violencia, absolutamente, ¿no? Y eso está perfectamente grabado. Además, no iba a enfrentar al presidente en esas circunstancias, ¿no?, con la policía que tenía el control. Era un acta de detención. Sí, dos letras allí, ¿no?, sobre creo que no era ni un acta de detención, sino un acta de buen trato. Y en ese momento sí había un buen trato. O sea, son dos momentos. Perfecto. El momento de la detención, que fue violento, que apuntando con armas, ¿no? Y otro, el momento después de un cuarto de hora, más o menos, la redacción de esos documentos. Usted no es que lo deja firmar algo que iba en contra de lo que pensaban o hablan todos los peruanos, ¿no? La mayoría de peruanos. Yo no podía enfrentar al presidente con las autoridades en ese momento. Yo estaba actuando como abogado, entonces yo tenía que defender la integridad física, la vida del presidente, porque aún no se sabía qué podía pasar todavía. Hasta ese momento, ¿ustedes dos que habían sido amenazados temían por su vida, doctor? Bueno, sí, no hemos temido por nuestra vida solamente en ese momento, sino siempre ya antes. ¿Al día de hoy? Pensábamos, al día de hoy peor. Yo por mi parte peor, porque siempre tengo, ¿no?, algunas expresiones de agresión de un pequeño sector de la población, ¿no?, que me hablan, que me dicen groserías y, por ejemplo, me dicen, te vamos a meter un balazo, ¿no? Claro. ¿No? Pero lo que pasa es que, claro, tengo una aceptación enorme en el resto de la población. ¿Que les duele a muchos? Les duele enormemente. ¿Al expresidente Pedro Castillo en algún momento entró en reflexión y se arrepintió, o hasta el día de hoy usted considera que fue un acto del cual no se arrepiente? No sé cuál sea la situación psicológica de él. Por supuesto que su situación psicológica más estaba centrada en su familia. Y dentro de su familia, más en su hija menor. E incluso en el predio Barbadillo me decía, doctor, lo van a matar a mi familia. Y yo lo que le decía es, mira, ahora es ya muy difícil que puedan hacer eso porque ya todo está grabado y ellos han salido con vida, ¿no? Ahora, llegar hasta ese extremo de un presidente de la República que aparentemente tiene el control de todo, pensar que le podían hacer daño a su hija, es llegar a extremos de no haber sido legítimamente aceptado prácticamente por las Fuerzas Armadas o por la Policía Nacional del Perú o por los poderes del Estado, que lo puedan cubrir o lo puedan respaldar para tener esos pensamientos.
Bueno, lo que tenemos que conocer en el Perú es que las Fuerzas Armadas siempre estaban del lado del poder económico. Las Fuerzas Armadas siempre han estado del lado de ese poder económico, de esa burguesía lumpen, ¿no?, como la califico, que se ha creído, ¿no?, que es dueña del Perú durante los 200 años de vida republicana. Ahora, algo muy importante, doctor, esto, lo que usted nos está explicando, marca un antes, pero después de un 7 de diciembre del 2022 hay muchas más cosas. Bueno, los muertos no son solamente 49, creo que ahora son como 80, ¿no?, muertos como consecuencia de las movilizaciones de la población que lo masacraron, lo asesinaron. Algunos, ¿no?, dentro de esos 49, por supuesto, con disparos directamente, ¿no?, al cuerpo, algunos al cráneo, algunos, ¿no?, en la parte occipital del cráneo, o sea, lo balearon por detrás, algunos que estaban, ¿no?, ayudando. La cuestión es esta, también hay que verlo, ¿no?, el país que somos. Por supuesto que todas esas personas son personas del pueblo, todas esas personas que fallecieron son del pueblo, son de lugares alejados del país, algunos hijos, ¿no?, de personas de comunidades nativas, algunos de provenientes, ¿no?, campesinos. Y en el Perú lo que hay es eso, ¿no?, el racismo, que esas personas no tienen ningún valor, la vida de ellos no vale nada. En cambio, la pregunta es, ¿y qué hubiera pasado si esos muertos son de la clase alta de nuestra sociedad? ¿Qué hubiera pasado? La cosa sería distinta, ¿no? Pero esa es la realidad en nuestro país y con eso hay que terminar. Hay que terminar con el clasismo, hay que terminar con el racismo, ¿no? Hay que terminar con la discriminación, hay que terminar con el culturalismo en el Perú. La cuestión era que Pedro Castillo precisamente fue elegido por ese pueblo y eso es lo que no le gustó a ellos. No es que Pedro Castillo era un incapaz, porque ellos no, en cuestión de capacidad no tienen que ver nada frente a Castillo, no hubo nada de eso. No, Castillo es una persona capaz, Castillo es una persona que sabe escuchar a los demás, Castillo es una persona que sabe tomar decisiones, pero por supuesto las decisiones se tienen que tomar, ¿no?, para beneficiar primero a quienes, primero a los más pobres y a los pobres, ¿no? Lo que pasa es que esa clase estaba acostumbrada para que las decisiones del Estado se tomen en primer lugar en beneficio de ellos. Pero no porque seamos comunistas. Nosotros hemos practicado lo que llamamos la economía social de mercado, que está allí, ¿no?, en la Constitución y que yo conozco. Yo conozco cómo se aplica eso, por ejemplo, en Europa. Claro que sí. Ahora, el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿qué hizo que los demás gobiernos y que incluso este gobierno no ha hecho? ¿Por qué se diferenció? ¿Por qué se debe recordar ese tiempo que estuvo como presidente el señor Pedro Castillo? Bueno, lo que hizo Pedro Castillo es algo extraordinario, que aquí el periodismo, la clase alta, lo quiere hacer pasar como malo. Lo que hizo Pedro Castillo es hacer participar a la población activamente en el gobierno, en el debate, en la discusión y en la toma de decisiones gubernamentales. Uno de esos mecanismos fue los consejos de ministros descentralizados. Y por haber realizado esos consejos de ministros descentralizados, precisamente yo estoy siendo acusado en el Congreso de la República. Por haber hecho eso, por promover la participación popular en el gobierno, porque la democracia es eso, que el pueblo participe en el gobierno. Lo que Pedro Castillo hizo es lo que nunca nadie ha hecho durante toda la vida republicana, el de permitir el acceso al Palacio de Gobierno a las clases también más necesitadas. Con Pedro Castillo fue que los obreros, los campesinos, las comunidades nativas, como también los más grandes empresarios, ingresen allí, puesto que se trata de un palacio público, un palacio de todos los peruanos. Jamás se consideró que ese palacio sea de todos los peruanos. Y eso es lo que más les ha dolido a la derecha. Y la otra cuestión en esa misma línea es que el gobierno de Pedro Castillo le dijo
a las personas, a todos los peruanos, cuáles son sus derechos fundamentales, a fin de que todos y cada uno, hasta de los lugares más alejados, tengan ese derecho a la libertad, a la igualdad de oportunidades, ¿no?, de todos. Eso. Ahora, me gustaría saber, después de todo lo que usted nos comenta, ¿cuál era la visión que tenía el expresidente Pedro Castillo con el país? ¿Qué era lo que quería lograr o cómo veía el país al término de su periodo 2026, si es que no hubiese sido la condición en la que se encuentra en este momento? ¿Cómo visoraba el país? Acortar enormemente las diferencias sociales, porque las diferencias sociales son muy grandes en el Perú. Hay un pequeño número, ¿no?, de grandes empresas que lo tienen todo y la gran mayoría de peruanos que no tienen nada, que no saben, ¿no?, si más tarde van a comer o no van a comer sus hijos. Entonces lo que se quería es terminar con esa situación. Para eso, por supuesto, había que trabajar enormemente. ¿Y cómo había que trabajar? ¿Cuál fue la política allí? ¿No? O lo que es la economía social del mercado. O sea, que hay que incentivar a la empresa privada. Lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no hemos ido nunca contra la empresa privada, ¿no? Incentivar la empresa privada, ¿por qué? Porque la empresa privada es la que da trabajo. Pero hay que impulsar también la actividad del Estado. Hay que hacer inversión pública, ¿no?, que va a traer incluso a la inversión privada. Y con eso íbamos a salir. Yo recuerdo, ¿no?, que en una ocasión propuse que se presente un proyecto de ley al Congreso en el sentido de que se obligue a las empresas que deben miles de millones en impuestos y que no han pagado, que paguen, dándole un plazo, por decir, 30, 60 días, ¿no?, independientemente de que siga los procesos judiciales que han iniciado, y si al final ganan, se les devolverá, ¿no? Pero allí hay una riqueza enorme para poder hacer escuelas, colegios, cuarteles, aeropuertos, terminales marítimos, hospitales, ¿no? Mejorar notablemente la infraestructura, agua y desagüe, ¿no? El problema del agua es muy grande en el Perú y lo que se necesita es de dinero para hacer eso. Ustedes están viendo cómo el alcalde de Lima dijo que les va a poner agua a toda esa gente que está en los cerros y que lo iba a convertir en una potencia a nuestra capital. Mire la clase de potencia que tenemos ahora. Pero es porque es un señor, ¿no?, que cree que porque tiene dinero también tiene capacidad para gobernar. No la tiene. No la tiene y estamos en una crisis, ¿no?, terrible, ¿no? Totalmente. Así como no lo tiene ahora el gobierno. El gobierno no lo tiene, no piensen que lo tiene Dina Boluarte. No. Ella no tiene la capacidad para gobernar. Eso es lo que yo quería hacerle la pregunta, si me permite, doctor. ¿Cuál es la diferencia del gobierno del expresidente Pedro Castillo y del actual gobierno de la señora Dina Boluarte? ¿Cuál es esa diferencia de gobierno? La diferencia es muy grande, la diferencia es abismal, la diferencia es enorme. Las cosas no se hacen porque se tiene buena voluntad, porque se tiene buenos deseos, ¿no? Sino hay que tener también conocimiento, y eso es lo que les falta. La ultraderecha aquí cree que tiene conocimiento porque tiene dinero. Es un absurdo, eso no es así, ¿no? El conocimiento no nos llueve del cielo, no. Eso hay que adquirirlo con disciplina, hay que adquirirlo con esfuerzo, ¿no? Por eso es que con el gobierno de Pedro Castillo, no obstante, ¿no?, la dificultad que nos presentaba especialmente el Congreso, hemos trabajado intensamente. Claro que el Congreso nos cercó, ¿no? La derecha nos cercó, ¿no? La iglesia, un sector de la iglesia nos cercó, ¿no? Pero no obstante eso, hemos avanzado y hemos crecido económicamente. Hemos hecho muchas cosas. No, lo que pasa es que esta gente, no, Mayra, no conoce. Esta gente no está preparada para el gobierno. ¿Y cómo está gobernando? Por eso es que estamos a la deriva. El Perú es una nave a la deriva. Se está yendo al abismo sin que nadie lo pueda detener. ¿Dina Boluarte está gobernando?
No, ella no tiene la capacidad para gobernar, ella no está gobernando. Para mí los que están gobernando son el Congreso de la República por medio de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de esos partidos. Esos están en el gobierno. No, esos están ellos en el tienen gobierno. la decisión prácticamente del país. Ellos tienen la decisión, ellos sí, ellos tienen la decisión, ¿no? Ellos sacaron a Pedro Castillo. Antes de ir con esa pregunta, permítame, doctor, 2 preguntas para terminar la primera parte antes de ir a la pausa, porque luego vamos a regresar ya con el tema de de lo que pasó con los chats de la fiscal Patricia Benavides y lo del señor Alberto Fujimori. Pero 2 preguntas que me interesan mucho hacerle, por favor, es sobre ustedes como gobierno, usted como parte del gobierno que fue, si tendrían que hacer un mea culpa, ¿qué mea culpa podrían hacer del tiempo que estuvieron? Bueno, yo la única mea culpa que haría es que no formamos un partido político. Porque yo le dije a Pedro, el poder en cualquier momento ya nos saca. Este poder que hay no nos va a dejar gobernar. No, formemos un partido político. Y él no fue de esa idea, ¿no? Y la segunda pregunta que quiero hacerle, ¿la detención del expresidente Pedro Castillo fue ilegal? Jurídicamente, en el marco constitucional, ¿el arresto del expresidente se dio de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución? No fue ilegal porque en ese momento, bueno, yo no estuve enterado el momento en que el Congreso de la República lo vacó, pero incluso no se había publicado ninguna resolución de vacancia del Congreso de la República. En todo caso, una resolución de vacancia del Congreso de la República producía sus efectos al día siguiente de su publicación. No había nada de eso, no se había levantado la inmunidad parlamentaria, no. Eso fue realmente un golpe por parte del Congreso. Eso fue un golpe. O sea, no fue de manera legal. No fue de manera legal. No fue de manera legal. Se dice que se necesitaban 104 votos para la vacancia. Mire, eso quiero decirlo muy claramente, porque hay constitucionalistas que salen a hablar barbaridad y media. Opinólogos que hablan a su Y para posición. mí que esa gente está pagada. Salen allí como constitucionalistas hablar estupidez y media. Incluso anoche lo he escuchado en ese sentido a un expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué se requiere para vacar a un presidente? Hay que seguir un proceso. ¿Dónde está señalado el proceso? Está señalado en el reglamento del Congreso, artículo 89A, ¿no? Y por supuesto ese reglamento tiene el nivel jerárquico de ley por mandato de la Constitución. Mencionan el artículo 46, eso solamente para un ignorante, porque en el artículo 46 no hay ningún procedimiento de vacancia, no lo hay. El procedimiento es el siguiente, brevemente. Hay que presentar una moción de vacancia, firmada por no menos de 26 congresistas. Es lo que se llama la orden del día, no menos de 26 congresistas. Esa moción de vacancia tiene que ser admitida por el Pleno del Congreso, con no menos de 52 congresistas. Luego de eso, se tiene que señalar una fecha para el debate y votación en el Pleno del Congreso, que debe ser no antes del tercer día de haber sido admitida esa moción de vacancia. Pero hay una excepción, se puede hacer en el mismo día, en el mismo instante, se puede hacer inmediatamente, siempre que el Pleno del Congreso acuerde adelantar la fecha, y para eso se requiere las 4/5 partes de congresistas, o sea, 104 votos. Y no hubo nada de eso. Llevado a cabo el debate, en ese momento pueden votar, y para que haya vacancia también se requiere 4/5 partes de congresistas, Lo que dicen otra cosa, eso es ignorancia o están pagados para engañar a la población. Y algunos de ellos dicen que son docentes universitarios. Esos están estafando a sus alumnos porque le están engañando lo que es el derecho constitucional y el derecho parlamentario. Entonces, no hubo en el Congreso vacancia del presidente porque no hubo ninguna moción de vacancia. En que en alguna resolución fiscal o judicial digan
que el Congreso ha apoyado la moción de vacancia del presidente. Eso es una gran mentira y esos jueces y esos fiscales deben corregirse, ¿no? Y si no, deben exigir, ¿no?, que se presente la moción de vacancia, que no existe. Ya el Congreso incluso en determinado momento dijo que no observó el artículo 89A del Congreso. Y eso es delito de prevaricato. Ahí me pregunto, ¿dónde están los fiscales que ya han debido denunciar a los o pedir la acusación constitucional contra los 101 congresistas que votaron por la vacancia? ¿Dónde está la Procuraduría Pública? No, aquí en el Perú no rige el Estado de Derecho, aquí rige la arbitrariedad total, ¿no? Aquí rige, ¿no?, la dictadura de esa agrupación que he mencionado y que se está comportando matonescamente y que lo único que puede hacer es mantenerse allí en el poder mediante, ¿no?, la amenaza, mediante la matanza. Acaban de dar una disposición, ¿no?, incrementando a 15 años, creo, aquel que bloquea carreteras. La gente quiere movilizarse. ¿Por dónde se va a movilizar? ¿Por dónde se va a movilizar? ¿Por ¿Hay democracia o dictadura? Es una dictadura. Es una dictadura. Es clarísimamente una dictadura, y de una dictadura no criminal, que ahora, por supuesto, no se han peleado entre ellos por porciones de poder, y ahora resultan bandas allí, no organizadas, que se están enfrentando a matarse. Usted preguntaba hace un momento, ¿dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio Público? De repente, doctor, con todo el respeto, están en esta presunta organización criminal, donde con esta operación Valquiria presuntamente no lideraría esta organización la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con sus asesores, conjuntamente en esta gran vinculación con el Congreso de la República, donde se ha descubierto, se ha desnudado los chats delincuencial corruptos a favor, ¿no?, de los intereses de la fiscal de la Nación, como la inhabilitación de la ex fiscal Zoraida Ábalos, ¿no?, el defensor del pueblo, y también el intento de remoción de la Junta Nacional de Justicia, llegar a copar el poder de todo para favorecerse y beneficiarse a ambos, porque eso se presume aparentemente con esta presunta organización criminal. Ahora, mi pregunta a todo lo que hemos visto y a todo lo que se viene dando y se viene desnudando, doctor, esta presunta organización criminal, de ser comprobada que existe y que es así, ¿usted considera que estuviese de repente operando antes del 7 de diciembre del 2022 o desde hace 6 meses, como lo están mencionando? No, esta organización criminal existió no desde siempre, como he dicho, y está conformada por esos grupos sociales, y era una organización, yo lo veía muy sólida. Yo pensaba, ¿no?, de que esta organización va a durar un buen tiempo, ¿no?, pero no va a ser eterna. En algún momento se va a recuperar la democracia y se va a descubrir a estos delincuentes. Pero sorpresivamente, ¿no?, nos enteramos que esta organización se resquebrajó, ¿no?, se pelearon entre ellos, y ahora son bandas que se enfrentan entre ellos, ¿no?, por cada uno por conquistar, ¿no?, el poder total para ellos, ¿no? En ese objetivo están ahora. No es que un lado es bueno, otro lado es malo, porque todos formaron parte de esa organización. ¿Quién lo puso a la fiscal de la Nación allí? ¿Quién lo puso como fiscal si no reunía las condiciones? Si se ve que ella no tiene los conocimientos para desempeñarse como fiscal, ¿no? Lo puso la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Y a cuántos magistrados habrá puesto en esas condiciones? ¿Y con qué finalidad lo puso? ¿Quién lo puso a los 7 miembros del Tribunal Constitucional? ¿Quién lo puso? Lo puso el Congreso. El Congreso. Y miren, con ese presidente del Tribunal Constitucional. Aquí le responde el Tribunal Constitucional en las decisiones que toma prácticamente, ¿verdad, doctor? Al Congreso, no al pueblo, no a la justicia, no a la ley, no a la Constitución. Al extremo que su presidente públicamente dijo que para poder cerrar el Congreso hay que preguntarle al Congreso si eso quiere, ¿no? O sea,
si vamos a meter a la cárcel a un asesino, hay que preguntarle al asesino, ¿permites que te metamos a la cárcel? ¿No? Aparentemente la fiscal de la Nación expresa de su propia creación en estos momentos, podría decirse, doctor. Bueno, ella actuó no como un instrumento vengativamente, violando, pasando por encima de todo, no respetó el ordenamiento jurídico, no respetó la Constitución, tenía el aval, el pleno aval del Congreso de la República, ¿no? Y hizo lo que hizo. ¿Usted considera que de repente en esta presunta organización criminal también esté involucrado el Ejecutivo? ¿O parte del pero Ejecutivo? por supuesto. ¿Quién lo defiende el Ejecutivo? Mire usted, se producen las matanzas, especialmente aquí en el sur del Perú, en las movilizaciones, ¿no? Y allí hay responsables. ¿Quiénes son los responsables inmediatos? ¿Quiénes son los que no detuvieron esa matanza? El Ejecutivo. Fue la presidenta, fue el premier, fue el Consejo de Ministros. Muy bien. ¿Y quién le dio la confianza a estos asesinos después de los asesinatos? El Congreso de la República. O sea, todo era una organización maldita, ¿no?, que tenemos en el Perú. El Perú está en una situación muy difícil. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo vamos a salir de esta situación? Y esa me la va a responder después de esta pregunta que le tengo que hacer, porque es algo que nos ha dejado a todo el Perú prácticamente sorprendidos. El día de ayer el Tribunal Constitucional ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori. ¿Qué opinión tiene al respecto? O sea, a todos nos dejó sorprendidos porque ya existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, sobre este caso. Bueno, hay que mirarlo objetivamente, no se necesita de mucho esfuerzo, ¿no? ¿Quién libera a Fujimori? Lo libera el Tribunal Constitucional. ¿Quién nombró a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso de la República. Ellos elaboraron, crearon allí su tribunal, con 7 miembros. ¿Con qué objetivo? Con ese objetivo. Los grandes criminales en este momento tienen realmente el poder. Han dado libertad al más grande delincuente que ha tenido el Perú. Y no lo estoy diciendo yo por decirlo, sino ahí están las matanzas en Barrios Altos, las matanzas en La Cantuta, las matanzas en Acomarca y en otros lugares del país. El más grande delincuente. ¿Quién lo calificó como uno de los 7 más corruptos del mundo? ¿Nosotros los peruanos? No, eso lo hicieron en el extranjero. No, en el extranjero lo calificaron como uno de los 7 más grandes corruptos del mundo. ¿Se han olvidado que en el avión que viajaba Alberto Fujimori se encontró droga? ¿Ah? No estoy inventando eso. Yo he visto el expediente, ¿no? Encontraron la droga en el avión que viajaba Fujimori. Y ahora no ven cómo la fiscal saca, la fiscal de la Nación, saca a la fiscal que investigaba a su hermana, también investigada por narcotráfico, por haber recibido coimas de narcotraficantes. Cambia al fiscal o saca al fiscal, que veía el caso Sánchez Paredes, que también es por narcotráfico. Entonces, el sistema de justicia, así como el gobierno, cuando yo me refiero al gobierno es a todos los órganos del Estado, especialmente el Congreso de la República, está infestado de narcotraficantes. Habría que investigar, cuántos congresistas han llegado allí con el apoyo de los narcotraficantes. Somos pues un país narcoestado, sino que ellos no van a decir somos un país narcoestado, ellos no van a decir yo soy narcotraficante, no lo van a decir. Definitivamente hay mucho que responder en cuanto a la liberación del expresidente Alberto Fujimori, porque creo que esto podría decirse, doctor, y le hago esta pregunta, como una devolución de un favor político al Congreso por parte del Tribunal Constitucional. Pero por supuesto, el Tribunal Constitucional está pagando el favor que les ha hecho el Congreso de colocarles allí como magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, no hay objetividad para nada. No, en absoluto. No hay. Mire usted, ¿por qué se le tiene preso a Pedro Castillo? Por haber leído un discurso. Yo en un comienzo pensé que la lectura de ese discurso era con la coordinación de las Fuerzas Armadas. No ha sido así.
¿Puede darse un golpe sin la participación de las Fuerzas Armadas? Imposible, no hay eso. En ese momento Pedro Castillo no presentó ningún proyecto de decreto supremo cerrando algún organismo del Estado, no presentó. No hay golpe por ningún lado, lo que hay es la lectura de ese mensaje, que no significa nada, ¿no? Ese mensaje no está tipificado en ninguna norma del ordenamiento jurídico como delito o como falta administrativa. Pedro Castillo debería estar libre, ¿no? Pedro Castillo es un preso político, es un preso político. Además, ya sabemos, se dice que fue vacado por el Congreso. No fue vacado por el Congreso, fue destituido por el Congreso al margen de todo ordenamiento jurídico, violando la Constitución y su propio reglamento. ¿Hubo golpe de Estado por parte del Congreso? Pero hubo golpe de Estado por parte del Congreso, no hay otra cosa. Si el presidente del Congreso, para la supuesta vacancia, no observa el artículo 89A de su reglamento, que es el único que regula el proceso de vacancia. No observa eso, sino en ese momento él dicta sus normas para la vacancia. O sea, ese momento prácticamente lo llena a su favor. Así es, ¿no? Y así no se dicta una norma jurídica. Definitivamente. No, eso lo hacían los jefes de las tribus salvajes. Así actuó el Congreso. Pedro Castillo, de acuerdo a derecho, debería estar libre. Aquella autoridad que dice que se ha debido vacancia porque el Congreso no ha aprobado la moción de vacancia, está prevaricando, es un gran mentiroso. Y si ya lo ha dicho eso, debe corregirse, porque ya ahora se sabe que no hubo ninguna moción de vacancia, que no se siguió ningún procedimiento, que Pedro Castillo no fue vacado conforme a ley, lo podían hacer inmediatamente, pero no fue vacado conforme a ley, ¿no? Y no hubo sucesión presidencial. Si no hay vacancia, no hay sucesión presidencial. Por eso es que la población dice que la señora Dina es una usurpadora. La población sabe mucho más que cualquiera de esos ignorantes con grandes títulos de grandes penalistas o de grandes constitucionalistas que salen a declarar en la prensa, le voy a decir con todo respeto, sandeces. Y la prensa no es la que está contenta con eso. Y la prensa no jamás va a decir que a Pedro Castillo lo cesó el Congreso sin observar ningún procedimiento, ninguna ley. Es que chocan con los grandes intereses de la prensa comercial, definitivamente. Ahora, otra pregunta, doctor, de lo que nos acaba de decir. Si es que en algún momento se les pasara por la idea al sistema de justicia de nuestro país limpiar esa imagen que tiene y querer de cierta manera solucionar todo esto que usted nos acaba de mencionar, que todo el proceso del expresidente Pedro Castillo ha sido de manera ilegal, ¿qué tendría que hacer en estos momentos para de cierta manera tomar otras iniciativas legales en cuanto a su detención del expresidente Pedro Castillo? Eso sería como preguntar qué tendría que hacer, ¿no?, la delincuencia organizada, el Tren de Aragua y todo esto, es ponerse de acuerdo a ver cómo resuelven este problema y paran un poco. Aquí nos gobiernan organizaciones verdaderamente criminales, organizaciones que no les interesa para ellos el Estado, no les interesa el Estado de Derecho, no les interesa la democracia. Lo que les interesa son sus intereses personales y ellos no van a solucionar el problema, ellos no van a plantear una solución, que la hay por supuesto, pero como digo, las organizaciones criminales entre sí no van a... No, eso no podemos pensar en ese sentido. Lo que tiene que pensar el Perú es que, y me refiero a la población, ¿no?, que en el Perú de alguna forma tenemos que poner fin a esta situación. ¿Y cómo poner fin? ¿Cuál es la salida política? ¿Cómo es poner fin a esto? La salida política. Yo pienso que habría que debatir una asamblea constituyente para constituir una nueva república, expulsar a esa clase política no tan negativa para el país y construir un nuevo Estado con todos los peruanos. Una asamblea constituyente en la cual esté presente todo el pueblo peruano, no solamente como ha sido en épocas anteriores, en los años anteriores, ¿no?, durante toda la República, no, sino que deben participar todos los peruanos, o sea, todas las naciones que existen en el Perú. En el Perú tenemos muchas naciones,
todos tienen que participar. Nosotros presentamos un proyecto de ley al Congreso en este sentido, para convocar a una asamblea constituyente. Fue rechazado, ¿no? Ni siquiera lo debatieron, fue rechazado de plano, no porque no les interesa, ¿no?, que el Perú salga de esta situación, porque es su feudo donde ellos no realizan sus actividades criminales en beneficio propio, ¿no? Definitivamente lo que usted acaba de mencionar es algo que tiene relación con las actitudes que tienen los congresistas, porque lejos de ir incluso a un referéndum para la Asamblea Constituyente, ya hemos visto que quieren bicameralidad, que quieren reelección, que quieren nuevas reformas políticas, pero a su interés de ellos, para quedarse, para poder posicionarse en el Congreso y tener el poder del país. Están buscando como sea, como dé lugar, después de que 14 millones de peruanos le dijeran no a la bicameralidad, ellos insisten en ir a la bicameralidad. Están prácticamente anulando las elecciones primarias, están haciendo lo que quieren, todo a su antojo, a su modelo, y eso es un momento muy difícil para poder analizar qué clase de políticos están gobernando al país y dónde está el verdadero poder. Y me voy de esta entrevista con esta última pregunta que me intriga muchísimo, doctor. Hemos visto muchísimo respaldo a su persona, mucho respaldo por parte de la población, pero también una población quizá minoritaria. Ahora, ¿por qué? ¿Le tienen miedo de repente al doctor Aníbal Torres de que pueda de cierta manera liderar el país, gobernar el país, o que pueda postular? Bueno, la gran mayoría de peruanos ahora se dan cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Ahora se dan cuenta cómo hemos trabajado nosotros, no solamente para beneficiar a una pequeña clase social, sino para beneficiar a todos los peruanos. De allí esa aceptación, ¿no?, especialmente en el sur y ahora, ¿no?, en varios pueblos del norte. Los otros, los que están en contra, son los menos. Y son los menos porque ellos tienen miedo de perder, ¿no?, al Perú como su propiedad. Ellos no quieren al Perú, ellos quieren a la riqueza que tiene el Perú. Los peruanos tenemos que querer al Perú, a su riqueza también, y que su riqueza beneficie a todos los peruanos. Ellos lo que no quieren es eso. Me califican de comunista porque son ignorantes, porque no saben, ¿no?, qué cosa es el comunismo, porque han estudiado, dice, en colegios de calidad, ¿no?, y critican algo que no conocen, algo que no han estudiado. Yo no soy comunista, lo he demostrado, ¿no?, desde la universidad, que no soy comunista, pero no tengo nada en contra de los comunistas, porque hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a los comunistas y hay que escuchar a la ultraderecha. Partidos comunistas hay en Italia, hay en Francia, hay en Inglaterra, hay en todos los países. No están fuera de la ley, los hay también en el Perú. En el Perú nos tenemos que unir todos, los ricos, los pobres y los más pobres, pero por supuesto dando la prioridad a los más pobres y a los pobres, creando una situación de igualdad para todos los peruanos. ¿Y cómo se crea esa situación de igualdad? Esa situación de igualdad se crea, ¿no?, con una educación de calidad en primerísimo lugar, y eso requiere de la mayor inversión en educación. Se requiere, ¿no?, salud de calidad, porque sin salud tampoco se puede progresar. Se requiere de una infraestructura también de calidad, ¿no? Es necesario que en los pueblos haya, por supuesto, agua, desagüe, eso es lo mínimo que necesitan las personas para vivir, ¿no?, sanamente. Se requiere mejorar la agricultura, hay que mejorar la agricultura. No somos antimineros, también hay que explotar las minas, pero ¿no?, sin contaminar el medio ambiente, sin contaminar las aguas, ¿no?, que es derecho fundamental de las personas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en el Perú. Para hacer todo eso nos tenemos que unir. Y nos tenemos que unir, como he dicho, todos los peruanos, en beneficio de todos. Porque si no hacemos eso, la ultraderecha debe pensar, ¿cómo llegó el senderismo al Perú? Precisamente por esas enormes, ¿no?, diferencias sociales
que nadie dice cuáles fueron las causas. Hay que decir cuáles son las causas para combatir esas causas y poder vivir civilizadamente, ¿no?, en nuestro país. Todos, ¿no?, hermanados, con solidaridad, con fraternidad, como es en cualquier país civilizado. Yo conozco muchísimos países desarrollados en donde no existen esas diferencias sociales que hay aquí. Hay que modificar, por supuesto, la educación, por ejemplo, ¿no? En educación hay que reorientar la educación a la educación técnica, para que el alumno que termina la secundaria ya sale conociendo un oficio y ya se pueda ganar la vida por sí mismo. Hay que comenzar a industrializar el país, ¿no? Y no es difícil eso. Se requiere que todos estemos de acuerdo para hacer eso. Hay muchísimo que hacer en el Perú, pero se requiere de conocimiento, no se requiere de discursos. Yo lo único que quiero aprovechar, Mayra, aquí en este medio, es enviar un saludo a todos los peruanos, absolutamente a todos los peruanos, incluso al más modesto, incluso al que está allí en nuestras comunidades nativas, que ellos son seres humanos como nosotros y que también tienen derechos fundamentales. Unámonos todos, no hablemos de candidaturas. En este momento no es oportuno hablar de candidaturas. Yo no soy candidato, no estoy creando ningún partido, no estoy incorporándome a algún partido. No, el objetivo es distinto. La situación en el Perú se presenta muy difícil. Hay que tratar de recuperar la democracia. Todos los peruanos deberíamos unirnos por recuperar al presidente que eligió las grandes mayorías del país y que esta organización criminal lo tiene preso político allí, y que salga, reasuma sus funciones y, por ejemplo, no convoque inmediatamente a una asamblea constituyente o a nuevas elecciones. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo estoy segura que todos los peruanos podrán sacar sus propias conclusiones de lo que pasó el 7 de diciembre del 2022, que va a ser difícil de olvidar, lo que pasó antes, pero también lo que pasó después y lo que sigue pasando en estos momentos tan coyunturales. ¿Dónde está el verdadero poder? ¿Quién lo tiene el verdadero poder? ¿Qué están haciendo con el poder de todos los peruanos que fueron dados a los representantes, a muchos de ellos que lo están mal utilizando a su favor y a su beneficio? ¿Hay democracia? ¿Estamos en una dictadura? Eso ya creo que el tiempo lo dirá y las acciones también. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Mayra.